diaminopirimidinas. ¿Ya? La siguiente. Entonces, las sulfamidas y las diaminopirimidinas son antibióticos que por su mecanismo de acción también se los considera bacterióticos. Entonces, ¿cómo se clasifican las sulfamidas? Las sulfonamidas se van a clasificar igual también por su mecanismo de su tiempo de acción. Acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Siempre dependiendo mucho de la cantidad de horas que van a tener esta su acción. Las de la acción corta, de menos de 6 horas, tenemos la sulfapiridina, sulfametacina y sulfisoxazol. En cambio, las de acción intermedia tenemos el sulfametoxazol, sulfamoxol y la sulfadiazina. Un promedio de 11 a 18 horas. ¿Ya? La siguiente. Seguimos con la clasificación de acción larga o prolongada, 24 hasta 60 horas. Tenemos la sulfametoxidiazina, sulfadimetoxina y sulfadoxina. Y las sulfonamidas no absorbibles, o sea, cuando nos referimos a no absorbibles, ¿ya? Se refiere a que no se administra por vía oral, ¿ya? Solamente vamos a obtener por vía cutánea. Tenemos la salazopirina, sulfaguanidina y el sulfaguanol. Son sulfas que no se absorben, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que no se van a administrar por vía oral. Las podemos obtener en pomada, las podemos obtener en polvos. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser el espectro que van a tener las sulfamidas? Ya van a tener un espectro sobre gram positivos y sobre gram negativos. Ustedes aquí tienen una lista de gram positivos y una lista de gram negativos, ¿no? Entonces, hoy en día estas sulfamidas ya no se utiliza como antes, de que era de bastante utilidad. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de bacterias, ¿ya? Una de las cosas bien importantes de las sulfamidas que era de predilección, actualmente hasta ahora sigue siendo sobre la salmonela, tifi. Ustedes saben la salmonela tifi, ¿qué entidad nos da? ¿O qué enfermedad nos da? La fiebre tifoidea. Ahora, ¿qué diferencia entre fiebre tifoidea y salmonelosis? ¿O será igual? ¿Qué dicen ustedes? Yo hago mi diagnóstico y le digo, usted tiene fiebre tifoidea, o le diré, usted tiene salmonelosis. Hay diferencia, ¿no ven? Bueno, no vamos a ahondar eso, ustedes van a llevar esas diferencias cuando lleven infectología, ¿no? En cuarto año. ¿Ya? Entonces ustedes ven, las sulfamidas tienen un espectro bastante grande, ¿ya? Bastante amplio. Y si recuerdan de las anteriores clases, vamos a ver que también los anteriores antibióticos que hemos tocado también tienen la misma, en algunos casos la misma espectro antibacterial. ¿Ya? La siguiente. Una de las cosas importantes es que tiene acción sobre protozoos. ¿Ustedes se acuerdan cuando han llevado parasitología cuáles son los protozoos? Aquí tenemos, van a tener acción sobre Plasmodium malariae, Toxoplasma gondii, Pneumocystis carini y Entamoeba histolítica, ¿no? Entonces, son protozoos que también van a tener acción las sulfamidas, ¿no? La siguiente. Y entonces ahora, esto es bien importante para entender el mecanismo de acción que tienen estos antibióticos. Cuando hemos llevado generalidades, hemos dicho que todas las bacterias tienen un metabolito activo. Ese metabolito activo es el que le genera a las bacterias la reproducción, que se multiplique. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Es el ácido tetrahidrofólico. Este ácido tetrahidrofólico es el metabolito esencial que tienen las bacterias para su multiplicación. Entonces, estas sulfas o sulfamidas más las diaminopirimidinas, ¿ya?, van a tener su acción sobre las bacterias, y este va a ser su mecanismo de acción.
¿no? Si ustedes se acuerdan, las primeras, cuando hemos hablado de finalidades, para llegar al ácido tetrahidrofólico es toda esta secuencia. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a comenzar? Va a comenzar por la piperidina más el PABA, ¿no? Entonces, ustedes saben qué es el PABA. ¿Qué es el PABA? Ácido paramino benzoico. Entonces, la piperidina más el PABA nos va a dar lugar al ácido dihidropteroico a través de una enzima que es la hidropteroico sintetasa, ¿no? Del ácido dihidropteroico, por una vía del glutamato, nos va a llevar al ácido dihidrofólico. Y el ácido dihidrofólico tiene que llegar al ácido tetrahidrofólico a través de una enzima de hidrofólico reductasa. Entonces, esa es la secuencia normal para el metabolito esencial de las bacterias. Pero ¿dónde y cómo van a actuar? Por ejemplo, las sulfamidas van a actuar inhibiendo a la dihidropteroico sintetasa, ¿no? Para comenzar, como estamos uniendo, como estamos haciendo un sinergismo con sulfas más diaminopirimidinas, que es la trimetoprima, ¿ya? Es la diaminopirimidina, es la trimetoprima va a inhibir al ácido o a la enzima dihidrofólico reductasa, inhibiendo la formación del ácido tetrahidrofólico. Entonces, es la función que tienen las sulfas más las diaminopirimidinas. Entre las sulfas o las sulfamidas es toda la lista que hemos visto en la anterior, pero las diaminopirimidinas tenemos como esencial la trimetoprima. ¿Ya? Diaminopirimidinas es igual a trimetoprima. Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar en las farmacias, cuando alguna vez les han recetado tal vez, el famoso cotrimoxazol. El cotrimoxazol no es otra cosa que una diaminopirimidina, en este caso la trimetoprima, más una sulfamida, que es el cotrimoxazol. Que digo que es el sulfametoxazol. Sulfametoxazol más trimetoprima va a ser el famoso cotrimoxazol. Esta es pregunta de examen, no se hagan pescar, pero estoy dando una pregunta de examen. La siguiente. Entonces, así como hemos visto su mecanismo de acción que tienen las sulfamidas junto con las diaminopirimidinas, también, como toda bacteria, va a tener su resistencia. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de resistencia de estas bacterias? Primero, mutaciones cromosómicas espontáneas. Otro, transferencia de plásmidos, principalmente resistencia por el factor R de los plásmidos, ¿no? Entonces, esos dos puntos de resistencia nos estamos refiriendo principalmente a mutaciones cromosómicas, ¿ya? Y otra de las resistencias, como toda bacteria que tiene. Alguien la rompe, ¿no? Hola. Sí, ahora déjame pasar clases, luego vas a venir. Ya. Hasta ella quiere pasar clases. No, otra de las resistencias va a ser la selectividad enzimática, ¿no? Lo que habíamos hablado, la síntesis de enzimas a través de la pared celular o de la membrana externa, ¿ya? Y por último, la aparición de vías metabólicas alternas, ¿ya? Una antes. Vías metabólicas alternas, esta es la vía metabólica normal. Cuando nosotros hablamos vía metabólica alterna, estamos hablando de otro tipo de vías que van a llegar a la formación de ácido tetrahidrofólico, ¿no? Entonces va a tener otras vías, no la clásica que es esta, ¿ya? La siguiente. Entonces, ese va a ser el mecanismo de resistencia que van a tener las bacterias frente a las sulfamidas y las diaminopirimidinas. Entonces, ¿cuál es el famoso cotrimoxazol que nosotros conocemos como antibiótico? Entonces, ese va a ser un sinergismo, ¿ya?, de sulfametoxazol como sulfamida más trimetoprima, si ustedes quieren, como
diaminopirimidinas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la relación? ¿Cuál va a ser la proporción? ¿Ya? Normalmente el sulfamethoxazol vamos a encontrar de 400 miligramos y de 800 miligramos. En cambio, de trimetopril vamos a encontrar de 80 miligramos y de 160 miligramos. Entonces tenemos que hacer la proporción. La relación óptima que tenemos que tener en el plasma tiene que ser 1 proporción o un porcentaje de trimetoprima y 20 porcentaje de sulfamethoxazol, lo que nos va a hacer una relación usual de 1 sobre 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa relación de 1 sobre 5. Estamos hablando que de sulfamethoxazol, aquí por este ejemplo le está poniendo 400. ¿Ya? De sulfamethoxazol 400 y de trimetopril 80. Esta relación tomamos 5 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? 400 es un valor de 5 y 80 miligramos es un valor de 1. Lo que estoy dividiendo es 400 entre 5, ¿a cuánto me sale? ¿Cuánto sale la relación? 400 a 5. ¿No? 80. Entonces, es la relación que tenemos. 400 de sulfamethoxazol, que corresponde a 5, ¿ya? La razón usual 5%, y de trimetopril, que me resulta a 1, que es 80. Entonces, ahora si fuera 800, entonces aquí me sale 800, y de trimetopril me va a salir 160 miligramos. ¿Me dejan entender? ¿Han entendido? Esa es la relación que existe con el cotrimoxazol, que también les pueden hacer pregunta de examen. ¿Cuál es la relación? ¿No? Entonces tomen en cuenta esto, esta proporción. 5 es la proporción de sulfamethoxazol y 1 es la de trimetopril, ¿no? La relación usual. En cambio, la otra relación ya es plasmática, lo que yo voy a encontrar a nivel plasmático. ¿Listo? ¿Han entendido lo que es la relación del cotrimoxazol? Porque esa se pregunta de examen. Fíjense que les van a preguntar. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser la farmacocinética de las sulfamidas? Normalmente van a tener una absorción por tracto gastrointestinal. Hemos hablado de sulfamidas que se administran todo por vía oral, nada es por vía parenteral, y aquellas que no son absorbibles. Las absorbibles y las no absorbibles, ¿no? Las absorbibles se van a administrar por vía oral y van a tener una buena absorción en el tracto gastrointestinal. Su distribución van a tener una buena distribución principalmente sobre líquidos, ¿no? Ahí tenemos, puede alcanzar a la pleura, líquido peritoneal, sinovial, humor acuoso y a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Muy pobre nosotros utilizamos como tratamiento de elección si nosotros tenemos, por ejemplo, un desgarre pleural o una ascitis o para hacer una artrocentesis a nivel articular, ¿no? Entonces, muy poco, ¿ya? Pero sí tienen una buena distribución, ¿ya? Va a tener una unión a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, va a competir con la bilirrubina, ¿ya? Con la bilirrubina va a competir. Ustedes saben que la bilirrubina, principalmente en los neonatos, ¿ya? Se une a las proteínas plasmáticas. Entonces los neonatos o los recién nacidos, si ustedes quieren, va a competir por la unión a las proteínas plasmáticas con la bilirrubina. Lo que quiere decir que las sulfamidas va a desplazar a la bilirrubina en su unión a las proteínas plasmáticas. Entonces va a haber un incremento de bilirrubina plasmática y va a generar una enfermedad que se llama en el recién nacido con el nombre de kernicterus. El kernicterus es elevación de la bilirrubina. Entonces esa bilirrubina, el que está elevada, va a dañar el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener neonatitos con alteraciones centrales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente en los neonatos, ya les he dicho en la anterior clase, en todo lo que es pediatría, desde neonatos hasta ¿cómo se llama? Niños mayores,
¿ya? Hay que tener mucho cuidado en la administración de las sulfamidas. Por eso en pediatría todo es kilogramo peso. No se animen a ciegas a recetar. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en el hospital militar? No de toxicidad ni de reacciones adversas, ¿no? Sino que había internitos que en pediatría han hecho todos kilogramos peso. Entonces los internos han dado su examen y en el examen tenían preguntas de algunos casos clínicos donde les decían, no, si usted administra penicilina, o usted qué administraría, por ejemplo, ¿no? Entonces un caso clínico. Y indique dosis. Entonces los internos, ¿qué han hecho? Un ejemplo les pongo, ¿no? Le voy a dar penicilina al niño de 3 años, 4 años más o menos, ahí tenía su peso y todo. Niños de 3 o 4 años, le voy a dar, a ver, 250 miligramos de amoxicilina cada 8 horas. Al tanteo. Yo aquí tenía el peso. O sea, la indicación estaba bien, pero la dosificación estaba mal. Entonces, pues no se van a pescar ustedes cuando todo es kilogramo peso en pediatría. No es nada así al azar. Hasta para administrar paracetamol tiene su dosis kilogramo peso. ¿Quieren administrar aspirina? Tiene su dosis kilogramo peso. Obviamente ahora no vamos a tocar eso, pero sí cuando lleven pediatría van a llevar dosis kilogramo peso. ¿Listo? Ya entonces con esto hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad que es el famoso kerníteros, con los niños, en los recién nacidos. Se van a metabolizar por acetilación y glucurono conjugación, lo que quiere decir que va a metabolizarse a nivel hepático, ¿no? La excreción va a ser principalmente por vía renal, siempre eliminando, desinfectando metabolitos inactivos. La siguiente. ¿Qué reacciones adversas vamos a encontrar con estas sulfas? Como todo fármaco antibiótico que se administra por vía oral, podemos llegar a una hipersensibilidad. Por vía oral podemos llegar a náuseas, vómitos, en algunos casos diarrea, que son leves, tolerables, que al suspender revierten, ¿no? Son reversibles. Una cosa bien importante es la anemia hemolítica. Entonces la anemia hemolítica se va a producir porque vamos a llevar a la anemia hemolítica en aquellos pacientes que tienen el déficit de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Ustedes saben que la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa en el glóbulo rojo, ¿qué le constituye? ¿Qué le favorece al glóbulo rojo? Esta enzima, la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. ¿Qué le constituye al glóbulo rojo? Para que nosotros de ahora hablemos de anemia hemolítica. Hemolítica quiere decir lisis, ¿no? Hemólisis. ¿Qué le confiere esta enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa? Le confiere pues la configuración de la estructura del glóbulo rojo. Ustedes saben, si nosotros hacemos un ejemplo grosero, redondo, le confiere redondez al glóbulo rojo. Por eso produce lisis, por la deficiencia de esta enzima. ¿Ya? Entonces, hay pacientes, hay razas que principalmente tienen esta deficiencia de esta enzima. Por ejemplo, de esas razas, la raza negra. En la raza negra hay déficit de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. O sea, hay que tener mucho cuidado en administrar estos fármacos. Yo puedo acrecentar, puedo llevar a una anemia hemolítica. Entonces, obviamente, yo no sé si aquí el joven tiene esta deficiencia, ¿no? Y yo le administro, le digo, usted va a tomar, le hemos diagnosticado salmonelosis, ya, le daremos cotrimoxazol, perfecto. Le prescribo cotrimoxazol, va a tomar una tableta cada 12 horas. Pero yo no sé si mi paciente tiene este déficit. No sabemos. Entonces, ¿eso qué se llama? Idiosincrasia.
de eso a veces se agarran los abogados y dicen, negligencia médica, usted le ha producido al dar ese medicamento la anemia hemolítica. Pero yo no tengo mi bola de cristal para decir, mi paciente había tenido esta deficiencia. ¿O qué harían ustedes? Obviamente esta deficiencia no es en todo, ¿no? Pues ya les he dicho, es raro, pero ese raro justo me puede tocar a mí. Lamentablemente a veces es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahora, otra de las cosas es que produce esta pigmentación del color marrón en la orina, ¿no? Entonces, a ver, los pacientes se asustan diciendo, doctorita, desde que usted me ha dado ese tratamiento, estoy yendo al baño y la orina es de un color medio café, medio ladrillo. Yo me asusto, digo, no estará sangrando este paciente. Pero, ¿qué está pasando? Como se elimina por vías renal, produce pues pigmentación. Entonces, como yo ya sé que produce pigmentación, le tengo que decir, ¿sabe? No se va a asustar. Cuando vaya al baño, tal vez en la orina va a teñir de este color, no se va a asustar. Es producto del medicamento o del fármaco. ¿Listo? Ahora, otra de las cosas que también produce reacciones adversas, las famosas cristalurias. Pero no todas. Las menos solubles, ahí tienen la sulfadiazina, sulfatiazol y la sulfapiridina, son las que me pueden producir cristaluria. Entonces, si yo digo cristaluria, ¿qué quiere decir? Que estoy formando cristales. Cristales. Entonces, si mi paciente viene y me dice, doctor, ¿desde que he tomado esto? Tengo cólicos. Cólicos renales. Entonces, tengo un dolor cuando quiero ir al baño, quiero orinar y empieza un dolor aquí, en este sentido. Solamente cuando quiero ir al baño, cuando quiero orinar. Estamos hablando de que estas sulfas me están produciendo cristaluria que pueden llevar a los famosos cólicos renales. Entonces, para evitar eso, ¿cuál es la indicación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo le podrían decir que tome a su paciente cotrimoxazol? Vamos a poner el ejemplo. Para evitar las cristalurias, lo único que se tiene que hacer es bien sencillo. Decir al paciente, va a tomar con abundante líquido. Y así al tomar con abundante líquido voy a evitar la formación de cristales. Así sencillo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay cosas bien sencillas de las cuales nosotros podemos salvar o aliviar. ¿Ya? Entonces, esas son las reacciones adversas de esta sulfa. La siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué interacciones y contraindicaciones vamos a encontrar? Indicaciones, ¿no? Entonces, todo lo que son infecciones por nocardia, hemófilis influenzae, clamidia, infecciones urinarias porque se elimina por infección urinaria, dermatitis, meningitis, muy raro. En las colitis nos puede ayudar, infecciones intestinales. Esto es bien importante, Clostridium falciparum y en la toxoplasmosis sí se emplean las sulfas, ¿no? Entonces, cuando vemos protozoos vamos a tocar otra vez estos fármacos. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Hipersensibilidad, ¿no? Entonces, siempre si mi paciente dice, doctor, tomo eso y me ha empezado a salir ronchitas o me ha empezado un escozor, hipersensibilidad. Neonatos y lactantes, hay que tener mucho cuidado, y es dicho por el famoso Kernicterus, prohibido dar en neonatos y lactantes. En embarazadas, lo propio, ¿no? En pacientes con la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidratado. Eso es muy raro porque yo no sé si mi paciente tendrá o no tendrá esa deficiencia. ¿No? Y en aquellos pacientes con insuficiencia hepática o renal, hepática porque hemos dicho, por su metabolización, y renal por su expresión. Si bien me sirve para una infección urinaria, pero hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Especialmente con esto, ¿no? Con la insuficiencia. La siguiente. Interacciones. Pueden desplazar a la warfarina, antidiabéticos orales y metotrexato, potencializándolos sus acciones.
¿no? Entonces, al igual como con la vidizumina compite, estas sulfas puede competir con quiénes, con la warfarina. ¿Ya? Si compite con la warfarina, ¿a qué me va a llevar? Al sangrado. ¿Ya? Si compite con los antidiabéticos orales, ¿a qué me va a llevar? A la hipoglucemia. Y con el metotrexato me va a producir alteraciones renales. El metotrexato produce alteraciones renales. ¿Ya? Va a inhibir el metabolismo de la fenitoína, por lo que va a aumentar la toxicidad de la fenitoína. Entonces, estamos hablando de inhibición enzimática a nivel hepático. Está compitiendo con la fenitoína en su metabolismo. Entonces, si compite con el metabolismo, en su metabolismo con la fenitoína, entonces vamos a encontrar fenitoína en concentraciones altas. ¿Vale? Entonces, y la fenitoína nos va a producir toxicidad. ¿Ya? La siguiente. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Ya, avanzaremos rápido. Las quinolonas. Las quinolonas también es otra familia de antibióticos, ¿ya? Que por su mecanismo de acción también se los considera bacteriostáticos, porque solamente van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. Ya no estamos hablando de proteínas, estamos hablando de ácidos nucleicos. Un ácido nucleico, el adeno. ¿Ya? Entonces, la clasificación de las quinolonas se clasifican por generaciones. Tenemos primera generación y tenemos segunda generación. La siguiente. Tenemos la tercera generación y la cuarta generación. Vamos a detallar en estas generaciones, pero sí se clasifica por generaciones. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la clasificación por generaciones? Es igual cuando hemos hablado de cefalosporinas, que también se clasifican por generaciones. La diferencia está en que conforme va apareciendo una generación, va ampliando su espectro antibacteriano. Entonces ya se imaginan aquellos que llegamos a la cuarta generación, su espectro antibacteriano es mucho más amplio que el de la primera generación. ¿Ya? Esa es una clasificación. Otra clasificación de las quinolonas es a través de los fluorados de la quinoleína, ¿ya? Que es su estructura química. Por eso se llama fluorados de la quinoleína. Las quinolonas, ¿de dónde derivan? De la quinoleína. Entonces, en ese sentido, se clasifican en monofluorados y difluorados. Entonces, en algunos otros libros, otros textos hablan hasta de trifluorados. Entonces, aquí tenemos los monofluorados, que podemos rescatar la famosa ciprofloxacina, ¿ya? O de los difluorados podemos rescatar la levofloxacina. La siguiente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el espectro así el resumen de las quinolonas. No vamos a detallar por generaciones, pero sí por un espectro antimicrobiano general que tengan las quinolonas. Entonces van a tener acciones sobre gram positivos, gram negativos, anaerobios, bacterias atípicas y una cosa bien importante es las micobacterias. También van a tener acción sobre el Mycobacterium tuberculoso, sobre el Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae. Esa es una de las características importantes que tienen las quinolonas que nosotros podemos rescatar en el tratamiento de la tuberculosis. Ahora, la pregunta es, ¿todas las quinolonas, las 4 generaciones, tienen acción sobre el Mycobacterium tuberculoso? No, son contaditos, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de la ofloxacino, la ciprofloxacino, la levofloxacino, que tienen acción sobre el Mycobacterium tuberculoso. No todos tienen acción sobre el Mycobacterium. Obviamente, cuando vemos el tratamiento de la tuberculosis, vamos a ver que estas quinolonas se utilizan en aquellos pacientes como fármacos de segunda línea, como fármacos que se utiliza en el fracaso terapéutico.
Tenemos una encuesta ahorita, tenemos una encuesta de derecho, tenemos una investigación que no sé si nos pueden dar la oportunidad de hacer una encuesta de sus alumnos y su Terminaré, pues ya voy a terminar. Dame unos minutitos. Ya no se preocupen. Después le van a comprar todo lo que quieran, ¿ya? Entonces, esos son los antibióticos, las quinolonas, vamos a decir, que tienen acción sobre el micobacterium tuberculoso. ¿Listo? La siguiente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción que tienen las quinolonas? ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, vamos a hacer un poquito, no lo pueden cerrar aquí. Vamos a cerrarlo para que vean aquí los muchachos. Ahí quédate. No cierra, ¿no? Ganchito. Es que el compañero pues hace maravillas para cerrar, para que ustedes vean. Bien, ya. Me va a decir tu nombre para que apruebes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que van a tener las quinolonas? El objetivo principal de la bacteria es la síntesis de ADN. Ese es el objetivo principal de las bacterias. ¿Cómo se va a sintetizar la ADN en las bacterias? A través de esta enzima que se llama la girasa, donde vamos a tener unas enzimas que se llaman topoisomerasas A, B y C, ¿ya? Que van a permitir la formación del ADN. Esa es la parte normal que tiene la bacteria, ¿no? Entonces, para que se pueda formar la síntesis de ADN, lo que hacen las quinolonas es inhibir a la ADN girasa. Inhibe a esta enzima que se llama ADN girasa, evitando la formación de ADN. Ese es el mecanismo de acción que tienen las quinolonas. Por este mecanismo de acción que tienen las quinolonas, inhibiendo la ADN girasa, se lo constituye como un bacteriostático. ¿No ven? Hasta ahí es bacteriostático. Pero, lo que hace la quinolona es evitar todo ese conglomerado, todo ese enrollado. Si ustedes se acuerdan cómo es el ADN, ¿no ve? El enrollamiento, de esta forma, ¿no ve? El ADN se enrolla, ¿no? Entonces, la ADN girasa, al inhibir a la ADN girasa, va a evitar el enrollamiento de la ADN. Ahora, ¿cómo va a producir lisis las quinolonas si estamos hablando de bacteriostáticos? Y bacteriostático, que hemos dicho, es inhibir solamente la síntesis de ácidos nucleicos, en este caso. Entonces, ¿cómo me produce lisis? Porque aquí ustedes están viendo, dice lisis. Y por ese efecto, por esta acción de lisis, tiene un efecto bactericida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué produce lisis las quinolonas si solamente está inhibiendo la síntesis de ADN? Vuelvo a repetir, tiene un efecto bactericida y va a producir lisis porque las quinolonas, al igual que los aminoglucósidos, ¿ya? Al igual que la acitromicina, claritromicina de los macrólidos, tienen el efecto post-antibiótico. Ese es el efecto que tienen estos antibióticos para convertirse en bactericidas. Porque por el mecanismo de acción son bacteriostáticos. ¿Ven? Ahora han averiguado qué es el efecto post-antibiótico. Les he dado tarea el día martes. ¿Cuándo qué? Es doctor, cuando el fármaco cae por debajo de su concentración mínima inhibitoria, pero no tiene las Ya. Cuando cae, bueno, no cae, sino declina. por debajo de su concentración mínima. Ya, estamos por ahí. Ahora estamos apurados. La siguiente yo les voy a explicar cuál es el efecto post-antibiótico, para que ustedes entiendan. Está bien, estás en camino, tienes idea.
La siguiente. Ya, la siguiente. No te duermas. Ya, así como tiene su mecanismo de acción, ya, inhibir a la adeneginasa, también tiene su mecanismo de resistencia. Primero, alteraciones en la permeabilidad de la membrana. Estamos hablando de membrana celular. Ustedes saben que para que ingrese el antibiótico tiene que haber permeabilidad para que pueda ingresar, ya sea por transporte pasivo o por transporte activo. Entonces va a haber alteraciones en la permeabilidad, va a impedir, no va a haber una buena permeabilidad de la membrana celular. Alteraciones estructurales en la adeneginasa. Entonces, si yo estoy hablando de alteraciones estructurales, estoy hablando de una resistencia de tipo genética. Para que ese enrollamiento del ADN se produzca, ¿no? es algo genético, ¿no ven? En la célula normal es algo genético. En la célula bacteriana es lo propio. ¿Ya? Mutaciones cromosómicas, todo lo que es cromosoma genético y expulsión, ¿no? Entonces hay algunas bacterias que producen expulsión, los expulsan al antibiótico que ha logrado penetrar. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué interacciones farmacocinéticas vamos a encontrar? ¿Ya? Por ejemplo, van a reducir su absorción, principalmente cuando se administra por vía oral. Las sales de magnesio, aluminio, zinc, calcio y bismuto. Lo mismo que hemos hablado como con las sulfas, como hemos hablado con las tetraciclinas, productos lácteos. Y los antiácidos que tienen aluminio, bismuto, en algunos el calcio, por ejemplo, ¿no? Hay personas, especialmente en la menopausia o en algunos pacientes que tienen ovario poliquístico, se utiliza bastante se utiliza el calcio con vitamina D. Entonces hay que evitar esas cosas. Sucralfato, bloqueadores H2 gastrocinéticos, ¿no? Todo lo que es la farmacología gastrointestinal, el tratamiento para el Helicobacter pylori, el tratamiento para las úlceras gástricas o úlceras duodenales, el hierro, aquellas personas especialmente en la gestación, durante la gestación, en el control prenatal les dan hierro, suplementos de hierro. Entonces hay que tener mucho cuidado con las quinolonas, ¿no? La leche y sus derivados, ¿no? Los lácteos, y la didanosina, que es un antiviral. La siguiente. Entonces, la farmacocinética es un cuadrito, ya, que nos va a ayudar a nosotros, en resumen, de hablar de las quinolonas, su biodisponibilidad, su unión a las proteínas plasmáticas, su metabolización, ¿ya? El tiempo de vida media en horas, y la eliminación a través de la orina o de la eliminación renal. Entonces, un resumen de todo lo que es la farmacocinética de los macrólidos, ¿no? Digo, de las quinolonas. La siguiente. Una más para ver. Una más. Ah, no, atrás. Ya, entonces las reacciones adversas se van a clasificar en reacciones gastrointestinales, ¿ya? Lo que habíamos hablado, diarreas, náuseas, vómitos, que todo fármaco puede producir. Neuropsiquiátricas, ¿ya? Las quinolonas en algunos casos pueden producir alteraciones de convulsiones. Puede producir, porque va a competir con el GABA. Hematológicas, muy raros, puede producir alteraciones especialmente a nivel de las plaquetas, plaquetopenia. Cardiovasculares, esto es bien importante, vamos a ver más adelante, que hay algunos fármacos, algunas quinolonas, diré, que en la actualidad se los ha sacado del mercado porque producían alteraciones, prolongaciones del intervalo QT. Y si me lleva a prolongaciones del intervalo QT, me va a producir ¿qué cosa? Fibrilación, bloqueos. ¿Lo ves? ¿Listo? A nivel renal y a nivel del aparato reproductor, muy raro, porque se elimina por vía renal
nos puede llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Y reacciones cutáneas de hipersensibilidad muy características de todos los antibióticos, ¿no? La siguiente. Una cosa bien importante es las reacciones adversas de las quinolonas de cuarta generación. Entonces, en ellas tenemos mucho cuidado el moxifloxacino, que va a producir prolongación del QT, me va a producir taquicardias helicoidales, ¿no? A fibrilaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el moxifloxacino, porque puede ser pregunta de examen para nosotros. Y el levofloxacino, que se ha retirado del mercado por su gran cardiotoxicidad. Entonces, esas son dos quinolonas de cuarta generación que nos van a producir alteraciones cardíacas, ¿no? Cardiotoxicidad. La siguiente. ¿Qué interacciones vamos a tener? Con los antihistamínicos o con los antiazímicos van a producir prolongación del intervalo QT. Entonces hay que tener mucho cuidado con los antiazímicos. Cuando veamos farmacología cardiotorácica vamos a hablar de los antiazímicos y vamos a volver a tocar esta interacción. Los quinolonas de segunda generación van a inhibir el metabolismo de la teofilina. Hoy la teofilina ya no se utiliza mucho, pero en algún momento tal vez vuelva al mercado, hay que tener mucho cuidado. Aumenta los niveles de la digoxina con las quinolonas de tercera generación. Entonces, si estamos aumentando los niveles de digoxina, la digoxina también es un antiazímico, es un es un digitálico, ¿no? La digoxina, ya que se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, va a llevar niveles de digoxina elevados que me va a llevar de igual forma a arritmias cardíacas. El ácido nalidíxico va a desplazar a la warfarina de su unión a las proteínas plasmáticas. La warfarina se une muy poco a las proteínas plasmáticas, más o menos oscila en un 5%. Entonces, si me están desplazando, va a aumentar los niveles de warfarina en sangre. Entonces, si aumenta los niveles de warfarina en sangre, ¿qué va a producir? Hemorragia. Todo lo que se eleva, la concentración plasmática elevada de la warfarina me va a conducir a hemorragia. ¿Listo? Con los aires, asociando con los aires, puede llegarnos a convulsiones. Disminuye la absorción de quinolonas, y hemos dicho el aluminio, el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc. La siguiente. Contraindicaciones. Va a ser contraindicado en los niños y en el embarazo, en la lactancia principalmente. ¿Por qué? Porque las quinolonas, ¿ya?, tienen tendencia a alterar el tendón de Aquiles, produce ruptura del tendón de Aquiles. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente en pacientes, en niños durante el embarazo o durante la lactancia, porque altera, puede producir ruptura del tendón de Aquiles. La siguiente. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Dime. Me han dicho que las quinolonas son las que más causan resistencia. ¿Esto sería el nivel del ADN de la que causa su resistencia o es que impide que las quinolonas? Principalmente es que las quinolonas, si ustedes se han dado cuenta, ya casi terminando antibióticos, es uno de los pocos fármacos. Creo que hay que llevarlo si ustedes se han dado cuenta, los antibióticos, los bacteriostáticos, la gran mayoría inhiben la síntesis de proteínas. Y las quinolonas es uno de los pocos, o por decir, es uno de los únicos que va a inhibir la síntesis de ácido nucleico. Y si ustedes se acuerdan por genética, ¿ya?, los ácidos nucleicos siempre se van a enrollar a través de cromosomas. Ustedes se acuerdan por genética. Los cromosomas y el ADN está inmerso en los cromosomas, en los bracitos de los cromosomas. Entonces, para que haya ese enrollamiento, para que haya ese cambio de cromosomas, todo es genético. Todo es genético. Si ustedes se acuerdan, durante
para que se realice la división de los cromosomas, tiene que haber un enrollamiento, separación de los cromosomas, etcétera, etcétera, ¿no ven? Entonces, cuando hay una alteración en ese enrollamiento o en esa alteración de la separación de los cromosomas, es de tipo genético. Entonces, lo mismo ocurre con estas bacterias. Por eso es que las quinolonas, no diremos que producen mayor resistencia, pero su mecanismo de resistencia sí va a ser a nivel cromosómico, a nivel del enrollamiento del ADN. ¿Listo? Esa es la resistencia que tienen las bacterias con los cromosomas. Yasman, antes de volver pues, ¿ya? Y le dices, te va a traer, no, yo no voy a llevar. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Nada, ya, entonces desde la siguiente semana, ya de terapias, ¿cómo diríamos? De quimioterapias para la tuberculosis, leishmania, malaria. Entonces, para eso tenemos que hacer recuerdo de lo que hemos llevado en parasitología. ¿Ya? Yo les voy a preguntar cuál es el ciclo del plasmodio. Tenemos que saber, porque si no sabemos cuál es el ciclo, no van a saber dónde van a actuar los diferentes fármacos que también producen resistencia. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna duda? Solamente ténganme paciencia, nada más. ¿Ya?